Hola, ¿cómo están? Les quiero compartir unos versículos en 2 Corintios, capítulo 4, desde el 6 al 17. Y dice, porque Dios que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Gloria en la Biblia habla del valor inconmensurable de Dios. Gloria en hebreo significa peso. Dios muestra su gloria al hombre por medio de la revelación de sus perfecciones. La Biblia nos revela la gloria de Dios por medio de los hechos de Dios y a través de su Hijo, Jesús. Antes, en los tiempos previos a Jesús, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, en la iglesia. Éxodo 40, el versículo 34 y 35 habla de cuando Moisés hizo levantar el tabernáculo en el campamento. Y dice que el versículo 34 de Éxodo 40 dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sí? En ese tiempo la gloria de Dios se manifestaba llenando el tabernáculo. Después, cuando Salomón edificó el templo, en 2 Crónicas capítulo 5 versículo 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Sí? Dios se manifestaba llenando con el peso de su gloria el tabernáculo de Moisés y después el templo que Salomón edificó, para mostrar y manifestar su presencia con el pueblo de Dios. ¿Sí? En ese tiempo de la Biblia lo hacía a través de manifestar su gloria en el templo o en el tabernáculo, dentro de ese edificio. ¿Sí? Pero acá lo que leímos en Corintios, ¿sí?, nos dice que en nosotros produce un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Sí? Que las cosas que nos pasan, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros tenemos que ir pasando y soportando todo ese proceso, nos va transformando de tal manera que produce en nosotros ese peso de gloria. Quiere decir que ya no va a ser más necesario que la gloria de Dios, el peso de su gloria, llene un templo, sino que nos va a llenar o nos puede llenar a nosotros mismos.
Para recibir la gloria de Dios debo entrar en un proceso de prueba. Vieron que estábamos leyendo que tenemos este tesoro en vasos de barro, que estamos atribulados pero no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Es un proceso de prueba en el que nosotros entramos para recibir esa gloria, para ser llenos del peso de la gloria de Dios. Un proceso de prueba, la que nos cambia, la que nos moldea, la que nos va transformando. Aprendemos a depender de Dios y Él así va depositando su gloria en cada uno de nosotros. Dios nos prepara cada vez que pasamos por una prueba, por una situación en este proceso que acabamos de leer. Cada prueba y cada situación que vivimos en este proceso nos va transformando y cada vez nos ayuda a subir un nivel más de gloria. Termina una prueba y viene otra, pero la pasaremos, dice la palabra, de gloria en gloria. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya no va a ser, ya el peso de la gloria de Dios no llena la casa, el templo, el edificio, nos llena a nosotros. Y cada prueba y cada proceso que sucede en nuestra vida nos va subiendo de nivel en el peso de su gloria. ¿Sí? Somos nosotros ahora los que contenemos la gloria de Dios. Como hablando con Dios, yo le decía, quiero ser un recipiente, Dios, un recipiente capaz de contener tu gloria. Lo dice la Biblia, somos nosotros, ya no es necesario el templo. Es nuestra vida el contenedor de ese peso de gloria absoluto. Pero es un proceso. El peso de gloria produce en nosotros, cada vez que vamos pasando por estas pruebas de las que habla 2 de Corintios capítulo 4, nosotros en este proceso, el peso de gloria va transformando nuestra vida y va haciendo cosas. El peso de gloria produce autoridad de Dios. ¿Para qué? Para vencer los ataques del enemigo. Autoridad sobre las cosas que vivimos, sobre los problemas, sobre las crisis, sobre cada conflicto. El peso de gloria produce en nosotros autoridad de parte de Dios para vencer todo esto. Para hablar de ciertos temas a otras personas. Nos da autoridad para enfrentar y confrontar y decir lo que tengamos que decir de parte de Dios a otros. Produce esplendor en nuestra vida. Nosotros nos vemos diferente cuando el peso de gloria, cuando la gloria de Dios llena nuestra casa, nuestra vida. Nos vemos diferente. Las personas nos ven diferente. Porque el pecado se va de nuestra vida, porque cada vez lo alejamos más de nosotros, por más que seamos pecadores. Cuando dejamos que Dios entre nosotros entramos con Dios en ese proceso, la gloria de Dios nos va transformando y ese peso produce en nosotros un cambio que aleja el pecado y el peso de gloria ocupa ese lugar. El peso de gloria produce confesiones diferentes en nuestra boca. De nuestra boca ya no van a salir palabras de amargura ni de queja, sino palabras que agraden a Dios. Eso produce también el peso de gloria. El peso de gloria produce dominio, bendición, prosperidad. Dice la Biblia que pídeme y te daré las naciones. Dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será su territorio. El peso de gloria, cuando nosotros dejamos que el Señor, con su gloria entre en nuestra vida, entramos en un proceso con Él para ser transformados, nos da autoridad y nos bendice y nos da el poder y el dominio para señorear sobre los que nosotros marquemos con nuestra boca o con nuestros pies. Nos da dominio, bendición y prosperidad.
Dice, el peso de gloria produce resplandor, porque somos la luz de este mundo. Nosotros nos dejamos transformar en ese proceso y el peso de gloria nos llena y nos va haciendo cada vez más luz para los que nos rodean. El peso de gloria produce gracia, lo contrario a la desgracia. Y la gracia la podemos transmitir, porque esa gracia que recibimos la podemos dar, porque ya no somos iguales. Produce madurez, madurez para actuar, para conducirse. A través del peso de gloria nosotros transformamos nuestra mente y nuestro entendimiento, y la sabiduría y la inteligencia que tenemos la desarrollamos de una manera diferente. Maduramos en nuestros actos, en nuestros pensamientos. El peso de gloria produce obediencia en cada una de las áreas de nuestra vida. Produce dependencia y sometimiento a Dios, a la autoridad que Dios nos haya puesto para guiarnos también. Eso produce el peso de gloria. Produce victoria, porque cuando pasamos la prueba y salimos victoriosos, nos damos cuenta de que no era porque éramos nosotros, sino porque Dios estaba con nosotros. Porque el peso de gloria ya no llena un simple templo, nos llena a nosotros. Y eso produce el cambio, y eso nos da la victoria. Dice, nuestros hombros portarán el peso de gloria y vamos a salir fortalecidos con lo sobrenatural de Dios. El peso de gloria produce gratitud, agradecimiento y honra a Dios. El único que se merece toda la alabanza, porque dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero ser ese recipiente capaz de contener todo el peso de su gloria. Es un proceso, pero se puede lograr. Lo podemos lograr, porque Dios lo dijo y está en su palabra. Así que te animo a que juntas podamos buscar ser llenas de ese peso glorioso, de esa gloria de Dios que llene toda nuestra casa. Dios te bendiga.